Un cálido y cordial saludo en el nombre de Jesús para todos nuestros estudiantes del Centro Pentecostal de Instrucción Bíblica. Quien les habla, la profesora Adriana Ospina, y estamos viendo la lección número 3 entre la siembra y la cosecha de nuestra materia de evangelismo. Vamos a ahondar en algunos puntos de nuestra lección número 3 y vamos a ir a nuestro texto principal, el cual encontramos en Gálatas capítulo 6, verso 7, y nos dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Entre la siembra y la cosecha es el título de nuestra lección y vamos a ahondar un poco más en las palabras que encontramos en este título. ¿Cuáles son las palabras que encontramos en este título? Siembra, cosecha y una palabra muy importante, entre. Entonces, cuando hablamos de siembra, nos estamos refiriendo a la actividad de sembrar algo, y escuche esto que es muy importante, en un terreno ya preparado. Cuando yo siembro algo en un terreno que no está preparado, no se llama siembra, se llama enterrar. Pero nosotros no enterramos semilla, nosotros sembramos la semilla. Y para sembrar la semilla hay que preparar el terreno. Entonces, siembra, escuche esta otra palabra que es muy importante, es la actividad. Es la actividad. Eso nos quiere decir que sembrar no es pasivo, sino que es activo. Es una actividad que se realiza. O sea, el evangelismo, cuando estamos hablando de siembra, de sembrar, nos estamos refiriendo a evangelizar. Entonces, el evangelismo no es pasivo, es una actividad, es una acción. Entonces, la eficacia de ganar almas para el reino de los cielos no se logra estando quietos, estando callados, sino que hay que sembrar, y la siembra significa acción, significa actividad. Tenemos la otra palabra que es cosechar. Cuando hablamos de cosechar nos referimos a la recolección de ¿qué? De los frutos. Es el resultado de lo que nosotros hemos sembrado y también de un proceso. Y encontramos una palabra muy importante en nuestra lección que es entre. Esta palabra entre se refiere o indica a que hay algo que separa, hay un proceso, hay un espacio, hay un tiempo, indica un estado intermedio entre dos extremos. Entonces, entre la siembra y la cosecha hay un espacio, hay un tiempo, hay un proceso, hay un entre. No podemos pretender hoy sembrar y mañana de una instantáneamente cosechar. ¿Por qué? Porque hay un entre y eso es inalterable. Hay un proceso que se tiene que vivir, un espacio de tiempo para poder ver los resultados de la siembra, porque no solamente es sembrar, sino que a partir de la siembra hay otras actividades que se deben realizar, hay un proceso que hay que realizar para poder tener como fin la cosecha. En esta lección número 3 de nuestra cartilla de evangelismo encontramos la ley de la siembra y la cosecha. Y vamos a resaltar algunos aspectos. Dice que todo tiene un inicio y también todo tiene ¿qué? Un término. Se inicia sembrando, se vive un proceso, un entre, y se termina cosechando. ¿Sí? La ley de la siembra y la cosecha nos habla de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. También podemos decir que no se puede pretender cosechar lo que no se ha sembrado. Eso es lógico. Y una de las frases que encontramos de Robert Stevenson es: no juzgues cada día la cosecha que recoges, sino la semilla que plantas. No juzgues la cosecha que estás recogiendo, sino la semilla que plantas. Si no te gusta lo que estás recogiendo, pues hay que mirar qué es lo que hemos sembrado. Quisiera que todos nosotros, cuando nos levantamos mañana en la mañana, nos formulemos esta pregunta: ¿qué voy a sembrar hoy? Ojalá que tuviéramos un papelito ahí en el espejo o no sé, en el lugar donde más lo visualicemos, y sea una pregunta que nos lleve a reflexionar en ese día, a confrontarnos y nos preguntemos a nosotros mismos: ¿qué voy a sembrar hoy? Ese es el día
que ha hecho el Señor, qué voy a sembrar hoy. O en otras palabras, qué quiero cosechar mañana, que debo sembrar hoy. Recordemos que la vida, que las personas son campos donde diariamente estamos sembrando en nuestro cónyuge, estamos sembrando en nuestros hijos, estamos sembrando en las personas que nos rodean en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el vecindario, estamos constantemente sembrando. Tenemos que preguntarnos qué estamos sembrando, si esa semilla que yo estoy sembrando es buena o es mala. Pero que dice, no, pero es que yo no hago nada. Pues nada también es sembrar. Recordemos lo que nos dice Proverbios 24. Dice, el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Entonces, mire, no hacer nada también es sembrar. Entonces, hay personas que de pronto en el campo del evangelismo lo vemos muy a menudo, donde se, se reclama una siega, se reclama una cosecha. Ah, es que la iglesia no crece, es que las almas no llegan, pero es que hay pereza, no se está haciendo nada, no se está arando, no se está preparando el terreno, no se está llevando la palabra. Y esa a causa del invierno son los pretextos que muchas veces las personas sacan. No, es que el tiempo, el trabajo, no soy capaz, yo qué digo, me da pena. Bueno, una cantidad de inviernos, de pretextos que nosotros sacamos. Y después reclamamos la ciega. No, es que el pastor, es que los líderes de evangelismo, y no encontramos ciega por ningún lado, pero no nos damos cuenta que no estamos sembrando y pues eso es lo que estamos cosechando. Para recoger una cosecha necesitamos, hay tres factores importantísimos, indispensables, que necesitamos para recoger una cosecha. Estos son semilla, terreno y sembrador. Cuando hablamos de semilla nos referimos a la palabra de Dios y también al fruto del Espíritu Santo que debe haber en cada uno de nosotros. Estas son semillas que diariamente nosotros estamos sembrando, estamos esparciendo en nuestro entorno. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. 9 frutos del Espíritu Santo, 9 semillas que diariamente tenemos que estar esparciendo en todo nuestro entorno y también hablando, enseñando la palabra de Dios. Tenemos la mejor semilla, eso sí podemos estar totalmente seguros que tenemos la mejor de las mejores semillas, que es la palabra de Dios y el fruto del Espíritu Santo. También tenemos el terreno. Cuando hablamos de terreno, nos referimos a los perdidos, a los simpatizantes, a los amigos, a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Esos son los terrenos que nosotros debemos de identificar para sembrar la palabra de Dios. Ahora, en la palabra de Dios encontramos terrenos fértiles y terrenos estériles, ¿sí? Pero nuestra labor es sembrar la palabra de Dios, preparar los terrenos y sembrar la palabra del Señor. Y bueno, el terreno fértil dará frutos dignos de arrepentimiento y el que no, pues nosotros cumplimos nuestra labor como sembradores del reino. Y también encontramos el otro factor indispensable para recoger una cosecha y es el sembrador. A veces hay semilla, hay terrenos, porque el Señor dijo que la mies era mucha y vio multitudes y tuvo compasión de ellas. Entonces, terrenos hay en cantidad, semilla hay en cantidad, pero necesitamos sembradores. ¿Quiénes son esos sembradores? ¿A qué se refiere cuando hablamos de sembradores? Se refiere a todo verdadero cristiano. Todo aquel que se llame hijo de Dios, que sea parte del cuerpo de Cristo, es llamado a ser ese sembrador, a cumplir, a ejecutar la gran comisión de llevar el Evangelio a todo el mundo. No es solamente responsabilidad del pastor, no es solamente responsabilidad del comité de evangelismo, es responsabilidad de todos. Evangelismo somos todos. Y también encontramos las estaciones. En esta lección número 3 de nuestra cartilla de evangelismo encontramos las estaciones, las cuales son preparando el terreno, sembrando la semilla, la otra estación cultivando o regando, otra de las estaciones es nutriendo, deshiervando, la otra es cosechando y la última es el proceso empieza. En la estación de preparando el terreno, esto se refiere a que nosotros identificamos el alma, identificamos a aquella persona que vamos a llevar la palabra del Señor. Pero antes de sembrar la semilla, de llevar la palabra de Dios, identificamos el terreno. Es muy importante que nosotros veamos y sintamos como Jesús. Recordemos la clase número 1, que Jesús vio multitudes, no vio escasez,
Hay que sacar eso, esas expresiones, esos pensamientos de nuestro ser, de que no hay almas, de que está duro, no. La palabra de Dios dice que la mies es mucha, el Señor lo está diciendo en su palabra, y dice que Él vio multitudes, Él vio oportunidades para llevar la palabra del Señor. Entonces tenemos que ver eso, tenemos que ver esas oportunidades. Toda persona que está a nuestro alrededor es una oportunidad, es un candidato para el reino de los cielos. Debemos sentir como Jesús sintió compasión. Y recordemos el significado de compasión, lo vimos en la clase número 1, que es evitar el sufrimiento de otra persona. O sea, es un sentimiento que me mueve a evitar el dolor de la otra persona. Y nosotros, los sembradores, sentimos compasión. Y esa compasión la sintió nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él vio a las multitudes, las vio como ovejas perdidas y sintió compasión de ellas. Y eso nosotros tenemos que sentirlo. No podemos ir a sembrar la palabra del Señor sin sentir esa compasión, sin ser conscientes de que nosotros estamos tratando de evitar el sufrimiento eterno de esas personas. En esa estación de preparar el terreno también es muy importante la oración por esas personas que vamos a llevar la palabra de Dios. Vamos a estar clamando a Dios por ellos, que Dios toque sus corazones, que Dios toque sus mentes, que Dios les dé entendimiento, les revele la palabra de Dios. Y algo muy importante en esta estación llamada preparando el terreno es la amistad y la empatía. Lo digo por experiencia propia, no hay manera más efectiva de ganar un alma que es a través de la amistad, de la empatía, de una escucha activa, de un diálogo edificativo con esa persona, de conocer a esa persona, sus gustos, sus necesidades, que esas personas sientan en nosotros una verdadera amistad y nosotros somos verdaderos amigos. ¿Por qué? Porque tenemos al verdadero amigo y hemos aprendido del mejor amigo que es el Señor Jesucristo y de lo que nosotros hemos recibido, asimismo nosotros damos. Amén. Entonces es muy importante la amistad y la empatía en esta parte de la estación que se llama preparando el terreno. Luego de que el terreno esté preparado, pasamos a otra de las estaciones que es sembrando la semilla. A esto se refiere a enseñar ya la palabra del Señor, ¿sí? A través de un estudio bíblico. Y algo muy importante que no puede faltar es el testimonio del sembrador, porque a veces se habla muy bonito, pero se actúa muy feo. Entonces esa semilla se echa a perder porque el terreno como que se endurece y dice, no, pero es que veo incoherencia en esta persona. Me está hablando, está sembrando la semilla, la palabra de Dios en mi corazón, pero es que él no la está viviendo, no la está ejecutando. Entonces son terrenos que muchas veces se echan a perder. ¿Por qué? Porque se lleva la palabra, se habla bonito, pero se actúa de manera incorrecta. Entonces es muy importante, estos dos factores son indispensables y van unidos, no pueden ir separados, enseñar la palabra de Dios y dar testimonio. En ese momento de la estación de sembrando la semilla, es el momento donde la persona pues ha dicho sí a recibir la palabra de Dios y algo muy importante, se le enseña el amor de Dios, el plan de salvación, se le da leche espiritual, no comida sólida, porque se dañan, ¿sí? No es de una llegar a cambiar el vestuario, no, se les enseña, se les empieza a suministrar esa semilla, esa lechita espiritual, el amor, la misericordia, el regalo de Dios, que es la salvación para nuestras almas, su obra redentora en la cruz del Calvario. Luego pasamos a otra estación que es cultivando o regando. Cuando nosotros buscamos la definición de cultivar se refiere al cuidado que el hombre le da a las plantas. Entonces, en este caso, es el cuidado que nosotros como sembradores le estamos dando a esa plantica que ha empezado a germinar. Hay un texto muy bonito en Primera de Corintios 3, 5 y 6. Voy a leer el 6 que dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Mire, yo planté, pero ahí no se quedó el proceso. No, hay que regarlo, sea que lo riegue yo, sea que lo riegue otra persona, porque hay personas que llegan a nuestras congregaciones y ya tienen sembrada la palabra de Dios o alguien que la sembró, entonces yo tengo que saber cuál es mi función en ese momento, si es sembrar o si es cultivar, si es regar, ¿sí? Pero el crecimiento lo da Dios, ¿sí? Entonces hay una parte que la hacemos nosotros y otra parte que la hace Dios. Entonces en esta estación
lo que hacemos es seguir llevando, seguir fortaleciendo esa palabra de Dios, resolviendo dudas, inquietudes que tenga la persona, se sigue visitando, no se desiste, porque a veces se siembra la palabra, pero ya hasta ahí se deja y esa plantica se muere porque no se cultivó. ¿Sí? Entonces es muy importante seguir perseverando, seguir cultivando esa semilla, esa plantica a través de grupos de amistad, a través de visitas, a través de una llamada y algo que nunca puede faltar en todo el proceso, la amistad. Luego encontramos otra de las estaciones que es nutriendo, ¿sí? En esta estación empezamos a deshiervar. Entonces es aquí donde se empieza a dar un alimento más sólido a la persona, donde se empieza a enseñarle doctrina y a ahondar más en la palabra de Dios, a deshiervar, a hablar ya de pronto temas más profundos, de idolatría, de cosas más, de temas más profundos, un alimento más sólido de la palabra de Dios. Y tenemos la otra estación que es la cosecha, donde ya la persona ha entendido el plan de salvación y está lista para ser parte de esa cosecha de almas para el reino de los cielos. Ya ha tomado la decisión de ser parte del cuerpo de Cristo, de la familia en Cristo Jesús. Y bueno, es ahí el momento de la felicidad, de la alegría, de ver el fruto de esa siembra. Y la última estación es que el proceso empieza. Hay que ir a buscar más terrenos y a volver a iniciar el proceso, a sembrar la semilla, a cultivarla, a nutrirla y a cosecharla. Tenemos unos principios básicos que gobiernan la ley de la siembra y la cosecha. Hay varios principios, vamos a ver tan solo algunos. Entonces, los principios básicos que gobiernan la ley de la siembra y la cosecha, en el punto número 1, podemos ver que es para poder cosechar hay que sembrar. Este principio parece muy lógico, pero es sorprendente ver la cantidad de personas esperando cosechar algo que nunca sembraron. ¿Sí? Entonces, en la parte como de agricultura, pues eso es muy lógico, pero en la parte de la vida, a veces las personas no actúan tan lógicamente. Pretenden cosechar, pretenden tener, pretenden recoger frutos donde nunca han sembrado. Entonces, lo vemos también en nuestras congregaciones, cristianos esperando ver la iglesia llena de almas, anhelan verlos perdidos llegar a los pies de Cristo, pero no están evangelizando, solo están criticando al pastor, a los líderes que no hacen, que mire, que vea. Entonces, no están viendo alma, no están viendo lo que ellos quieren ver, pero ¿por qué? Porque no se está sembrando. Esperan ver una cosecha sin antes sembrar, entonces esto es algo ilógico. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 6 nos dice que yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, este texto nos muestra, y esto es muy importante tenerlo en cuenta y tenerlo claro, es que una parte la hacemos nosotros, pero otra parte la hace Dios. El texto no nos está diciendo Dios sembró, Dios regó y Dios dio el crecimiento. No, yo sembré, Apolo regó. O sea, hay una parte que la hace el hombre. Dice, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Cuál es el error que muchas veces nosotros cometemos? Que nosotros a veces queremos que Dios haga la parte de nosotros, que Dios sea el que siembre y Dios sea el que riegue. Y a veces nosotros solo somos los que queremos forzar el crecimiento en las personas. Entonces, no, tenemos que tener claro cuál es nuestra función, cuál es nuestra parte y qué es lo que le corresponde a Dios. A nosotros nos corresponde sembrar la palabra de Dios, regar, cultivar la palabra de Dios, pero el crecimiento en ese terreno, eso le pertenece a Dios. Sembrar es un acto de fe. Creemos que algo va a ocurrir. Uno siembra la semilla se pierde dentro de la tierra, pero nosotros creemos que en algún momento esa semilla va a brotar. Marcos 4, verso 26 al 27 nos dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Por qué esa semilla brota y crece?
porque esa es la obra de Dios dentro de ese terreno. No lo vemos, pero allá en lo interno, allá en lo oculto, Dios está haciendo una obra maravillosa y un día esa pequeña semilla rompe la superficie de la tierra y sale a la luz. Entonces, sembrar es un acto de fe. Otro de los principios que gobiernan la ley de la siembra y la cosecha es que se cosecha según su especie. En Génesis 1, 11 al 12 nos dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces, en este texto de Génesis, en estos textos, podemos ver que Dios creó todas las plantas y determinó que cada una de ellas produzca semillas según su propia naturaleza o su propia especie. Entonces, si uno no tiene los resultados que quiere, ojo, cuidado con lo que estamos sembrando. Hay que tener cuidado con los hábitos, las actitudes, las palabras, los pensamientos, los sentimientos. Todo eso son semillas. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Por eso todo nuestro ser, la importancia de que todo nuestro ser, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mis palabras, mis actitudes, todo vaya sujeto a la obediencia a Cristo para que de esta manera mis acciones, mis pensamientos, sentimientos, etcétera, sean buena semilla. Porque uno siembra externamente, pero también siembra internamente. ¿Cómo yo siembro internamente? Hacia mí mismo, a través de mis pensamientos, a través de mis sentimientos, a través de mis acciones, de mis palabras. Siembro en los demás y siembro en mí mismo. Entonces, según lo que yo piense, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Si esa es la semilla, eso va a dar fruto. Si se siembra naranjas, la cosecha será ¿qué? Naranjas, ¿cierto? Si se siembra aguacates, yo no puedo pretender que me dé limones. Si yo siembro aguacates, la cosecha obviamente, lógicamente va a ser aguacates. Entonces, si yo tengo malos pensamientos, si yo tengo malos sentimientos, malas actitudes, malas emociones, yo no puedo pretender que hayan buenos frutos en mi vida, que haya una cosecha buena en mi vida. Yo tengo que examinar qué es lo que yo estoy sembrando, que me está trayendo una cosecha que no me está gustando. No pretendamos cosechar amor si nosotros tenemos cara de limón. Entonces, hay que ser coherentes con lo que sembramos y con lo que pretendemos cosechar. Si se siembra la palabra de Dios, la naturaleza de esa semilla, la naturaleza del evangelismo es ¿cuál? Es dar como cosecha las almas para el reino de los cielos. Esa es la naturaleza del evangelismo, de esa semilla llamada evangelismo. Y tercer principio que gobierna la ley de la siembra y la cosecha es que mientras más se siembra, más se cosecha. ¿Sí? Pues nosotros solamente evangelizamos una persona, pues hay que esperar a ver si ese terreno es fértil o es estéril. Entonces, para uno ver una cosecha de almas, pues hay que evangelizar muchas personas para que, para que podamos ver una cosecha abundante. Yo creo que en las iglesias donde realizamos los grupos de amistad o las células, hemos podido notar que hay que invitar a 20 para que lleguen 15 a la célula. Si se invita a 10, pues pueden que lleguen la mitad, 5. Entonces, entre más sembremos, más posibilidades hay de cosecha. Recordemos que se siembra una semilla, pero también que de esa semilla salen muchas semillas más. Cuando nosotros ganamos a una persona para el reino de los cielos, esa persona va a evangelizar a otro y así se van a multiplicar las semillas. Entonces, nunca el trabajo en el Señor es en vano. Entonces, esto aplica a que debemos sembrar abundantemente y también de reconocer que esa persona que llega a los pies de Cristo va a dar muchas semillas más. Vamos a tener en cuenta algunos textos de la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 9, verso 6 nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará ¿qué? Escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
Oseas 8:7 nos dice, porque siembran viento y recogerán ¿qué? Tempestades. Entonces mire que uno siempre va a cosechar más de lo que sembró. ¿Por qué? Porque hay una ley en la siembra y la cosecha que es multiplicativa. Salmo 32:10 nos dice, muchos dolores habrá para el impío. ¿Por qué hay muchos dolores para el impío? Porque eso es lo que él siembra, ¿cierto? Entonces recoge multiplicado. Entonces muchos dolores habrá para el impío. Más al que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Sí? Esa es la cosecha del que espera en el Señor la misericordia. Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Vea, hay un entre, aquí este texto nos muestra el entre que hay entre la cosecha, entre la siembra y la cosecha, ese espacio de tiempo. Pero no nos cansemos, persistamos, vivamos el proceso, las estaciones, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Bueno, hasta aquí hemos llegado, nuestra lección número 3. Esperamos que todos nuestros estudiantes sean edificados a través de estas enseñanzas. Recordamos leer la cartilla, escribir en sus cuadernos lo que entendieron y desarrollar las preguntas. Hasta una próxima oportunidad, que el Señor Jesucristo les bendiga en gran manera.